Mode2 es uno de los grandes escritores de graffiti de Europa y uno de sus pioneros en su expansión. Su transición desde las letras hasta sus famosos personajes, sobre todo figuras femeninas, le permite abordar temas complejos como la globalización. Su técnica implica observar los gestos y movimientos de las personas para reflejar su energía en sus obras de una forma muy personal. La aparición en portada de una de sus creaciones en el libro Spray Can Art le catapultó a la fama internacional, pero Mode2 es mucho más que un escritor de graffiti o un artista al que se reconoce por su estilo, colores o figuras. Mode2 es talento puro. Esta es su historia. Mode2 nació en Mauricio, una isla del Océano Índico, en 1967 y se mudó a Reino Unido en julio de 1976 junto a su familia. Su infancia la pasa en las calles de Lewisham, al sureste de Londres, donde estuvo influenciado por el despegue de diversas culturas musicales como el punk o el reggae. Desde pequeño fue un apasionado de dibujar y le encantaban los cómics, la ciencia ficción y la literatura fantástica. A los 13 años, movido por su pasión por el juego Dungeons & Dragons, comenzó junto a su hermano a pintar figuritas de plomo, algo por lo que llegó a cobrar dinero de una tienda en Peckham. Tenía un talento natural para la pintura. En 1982, con 15 años, obtuvo el tercer premio en un concurso nacional de pintura de figuritas de plomo y un año después ganó el primer premio. Su llegada al graffiti fue de forma casual y, como tantos otros, a través de la televisión, en concreto a finales del 83 al ver un vídeo de Malcolm McLaren, donde aparecía Dundee pintando. La otra referencia fue el vídeo de la inolvidable Hey You de Rocksteady Crew. Eso le hizo interesarse más por esa nueva cultura e ir abandonando sus juegos de infancia. Todas esas influencias musicales de radio, televisión y de la propia calle comenzaron a influir en lo que pintaba un joven Mode2. En el verano de 1984, tras sus exámenes escolares, comenzó a frecuentar Covent Garden, el centro de la escena hip hop de Londres, un sitio que había descubierto un año antes paseando con su madre y su hermano menor. Su talento con el dibujo, surgido de forma autodidacta, comenzó pronto a despuntar y comenzó a usar rotulador y el spray. Pintaba todo lo que podía, desde pancartas para el centro de arte a personalizar pantalones, chándals o chaquetas de componentes de la escena del hip hop, ya fueran breakers o MCs. Ahí le surgió su primer apodo, porque todos sabían de su talento para dibujar y lo comenzaron a llamar artista, artist en inglés, por lo que su primer tag fue RTIZZ, artist. Muy pronto, con la ayuda de un escritor llamado Scribbla, comenzó a pintar graffiti y a crear personajes. Se unió la experiencia de Scribbla en retratos y caricaturas y la capacidad imaginativa de Mode2 para proyectar con su mano personajes de su cabeza. Esos primeros escritores británicos, ante la ausencia de documentación de imágenes para inspirarse, fantaseaban sobre cómo sería el estilo de Nueva York. Todo eso cambió a mediados de 1984, cuando llegó el libro Subway Art a sus manos. Luego, junto a su socio Scribbla, Zaki D, Eskimo y Xerox, formaron los Trailblazers, antesala de su mítica crew The Chrome Angels, que surgió en la primavera de 1985. Inicialmente, el grupo estaba formado por 5 miembros, cada uno con su apodo y estilo único: Zaki D, Mode2, Scribbla, Eskimo y Bando, de París. A medida que The Chrome Angels comenzó a ganar reconocimiento, miembros adicionales se unieron al equipo, incluidos Pride, Robo y Shock One. Ese verano de 1984, iniciándose en el graffiti, cambiaría su vida. Comenzó a practicar más y más con el spray para mejorar su estilo, mientras que al mismo tiempo llenaba libretas de letras y caracteres. Había nacido Mode2.
En esos momentos, la pintura en aerosol era la mejor herramienta que tenían, porque no estaba en contacto con la superficie, por lo que podía moverse muy rápido y cubrir superficies grandes dependiendo del tamaño de las boquillas que tenía. Poco después, buscó unos días libres y, gastando el dinero ahorrado en sus primeros trabajos por encargo, se fue a París y allí, junto a Bando, formó parte de ese pequeño grupo de grafiteros europeos de primera generación que sentaron las bases que otros seguirían. Allí trabajaron juntos para mejorar su estilo, pero reconoce haber tenido la suerte de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto, rodeado de muchas personas inspiradoras. En esos momentos, ser un creador o innovador mejoraba tu estatus en el graffiti, inspirando a otros para seguir creciendo y evolucionando a través del estilo. Mode2 comenzó a viajar y a pintar en otros países, hasta mudarse a París en la primavera de 1987. Allí, en el famoso terreno de Stalingrado, las piezas de Mode2 comenzaron a tener relevancia internacional. Tanto es así que a finales de 1987, uno de sus personajes apareció en la portada del libro Spray Can Art, de James Prigoff y Henry Chalfant. Curiosamente, ese personaje lo había hecho 2 años antes, en septiembre de 1985, y fue elegido porque era el que mejor representaba el contenido del libro para un público más amplio, al tiempo que subrayaba la influencia global que tenía la cultura del graffiti. En los años siguientes, Mode2 perfeccionaría su técnica pictórica, utilizando trazos translúcidos para definir rápidamente una forma y dar una sensación de movimiento a sus personajes, a menudo bailarines, mujeres y parejas eróticamente entrelazadas. Su pasión por la música le llevó a representarlos bailando para expresar la alegría que compensa algunos de los otros problemas de injusticia social. Además, sus piezas y obras son fáciles de reconocer por el uso de colores típicamente cálidos, como el naranja, rojo o el marrón claro. Le gusta destacar que está obsesionado con la figura femenina, que surgen de su imaginación, de sus fotografías o de las que ve por la calle, en el transporte público o en las galerías comerciales. Sin embargo, no tiene ninguna fijación con ningún tipo o forma de cuerpo, tratando de dibujar curvas más naturales, al mismo tiempo que intenta impulsar un tipo racial indeterminado, para que sea el espectador quien la identifique. Esa ausencia de clichés clásicos femeninos le lleva a recordar su adolescencia, cuando se enamoraba de las chicas menos atractivas para el resto del grupo. Sus personajes femeninos venían más de su experiencia en la literatura fantástica y la ciencia ficción. En 1997, Mode2 comenzó a desarrollar intolerancia a los gases del spray, así que debía buscar otros medios para expresarse y no centrarse solo en el spray. Así, a través del escritor Delta de Ámsterdam, comenzó a trabajar con pinturas pastel. El uso de estas barras de colores le abrió un nuevo abanico de posibilidades, y fue un virtuoso de las mismas, teniendo una gran colección de cuadros y obras creadas únicamente con pastel o mezclada con acrílico. Otra de las grandes pasiones de Mode2 es la fotografía, y comenzó a realizarlas en 1985, capturando la energía y ambiente de la escena hip hop de Covent Garden. Esto le ayudó a desarrollar formas de tomar fotografías desde muchos ángulos diferentes, cuyos resultados le hicieron pensar en dibujar personajes y escenas desde perspectivas diferentes a los clásicos frontales. Sin embargo, esas fotografías de su archivo, más de 40.000 durante 20 años, rara vez han salido a la luz. Sus largos años viajando de París a Londres y al resto de Europa lo vieron involucrarse en proyectos diversos. Por ejemplo, ayudando brevemente al fotógrafo Jean-Baptiste Mondino o creando el telón de fondo para un cortometraje de Costas Gabras en 1991. Luego viajaría a Berlín en 1993 para pintar en el muro de Berlín, o crearía el proyecto de Fumo, trabajando junto a Delta y Futura, con el apoyo de Sartoria y Slam Jam, en la creación de un proyecto que involucraba la pintura de un club llamado More durante un periodo de 1 semana. En los siguientes años, Mode2 comenzó a recibir llamadas de todo el mundo para realizar trabajos, muchos en interior
otros en exterior. Su estilo era muy reconocible y aunque no es amante de las exposiciones, ya sea individuales o colectivas, aún así ha hecho algunas, pero siempre con sus reglas. En las exposiciones en galerías hace todo el trabajo in situ, de forma parecida a lo que hace Futura. Ese método de pintar con poca antelación le obliga a ir a lo esencial y le impide caer en el letargo pictórico al que puede obligarte la atmósfera del estudio. En sus trabajos de calle siempre le han gustado especialmente los muros bajos y largos, manteniendo el componente de accesibilidad para el público. Desafortunadamente, una de sus grandes frustraciones es ser reconocido más por su contribución figurativa a la pintura con aerosol y por sus personajes, que lo han ayudado a hacerse famoso, que por sus letras, por sus formas o por su estilo. Mode2 es bastante crítico con el mundo del arte, incluso del arte urbano y del muralismo. Sobre todo, con aquellos que estando fuera del hip hop o del graffiti intentan sacar rendimiento de ellos. Por eso, ha decidido seguir su camino, decidiendo dónde y cuándo mostrar su obra. Hasta aquí este vídeo sobre Mode2, un escritor diferente por su activismo, por su estilo y por su personalidad. Y terminamos con una de sus frases. No me gusta vivir en el pasado, pero vivo con el pasado como si estuviera a mi alcance. Así que quiero intentar de alguna manera capturar la energía que teníamos entonces. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!